Pero ya sin perder más tiempo, sin demorar y tampoco sin hacerle perder más tiempo a nuestro primer entrevistado que, como siempre, tiene la gentileza de atendernos. Ya empezamos a molestarlo desde temprano también en este 2023 y siempre tiene la amabilidad, sí, de poder charlar con nosotros, que se trata de David Miazo, porque Fada ya ha emitido algunos números, ¿no? En lo que tiene que ver, por supuesto, con este 2023, digamos, prolongación 2022, que viene con el tema de la sequía, que viene con el tema de la economía, que viene con el tema, bueno, de la renta agrícola y el Estado, ¿no? Y su participación también, me refiero al Estado, a través, sí, de los impuestos en esta renta agrícola. David, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda, gracias por atendernos. Eduardo, buenos días, un gusto estar conversando contigo. Bueno, ya te empezamos a molestar de temprano en este 2023, pero bueno, los números, sí, así hacen que tengamos que tomar contacto contigo. Primero preguntarte, ¿no? ¿Cómo va a jugar económicamente toda esta sequía que venimos atravesando, que me parece que forma parte de gran parte del país, ¿no? Valga la redundancia, esta sequía no solamente es de Chivilcoy, no solamente es la provincia de Buenos Aires, sino de otras provincias también, ¿no? ¿Y cómo puede repercutir económicamente en nuestra economía? Bueno, obviamente en primer lugar impacta sobre el productor agropecuario que la sufre, que claramente tiene un ingreso mucho menor al previsto, que le puede sufrir, generar grandes pérdidas económicas, dificultades para asumir compromisos, deudas, y sobre todo los productores más chicos son quienes menos capacidad de absorber estos impactos negativos tienen. Obviamente ahí está el primer impacto. Y después, a nivel económico, se esperan o va a haber dos grandes impactos. El primero es cambiario, van a faltar entre 10 y 15 mil millones de dólares por exportaciones, de acuerdo a si estas lluvias logran aliviar algo o si nos vamos a los peores pronósticos. 10, 15 mil millones de dólares van a faltar y eso nos lleva a pensar, si en el 2022 tuvimos las presiones cambiarias que tuvimos, se llegó a fin de año solamente gracias a $2 soja, digamos, a dos ediciones de dólar soja, que puede ser del 23 con un faltante de entre 10 y 15 mil millones de dólares por exportaciones agropecuarias y elecciones que siempre generan mucha dolarización. Entonces, lo primero va a estar por ahí, por el impacto cambiario, es de esperar que las presiones cambiarias, las restricciones cambiarias, las restricciones a las importaciones sean conversación de todos los meses en adelante por este motivo. Eso es lo primero y probablemente lo que más se sienta. Y lo segundo es la actividad económica. La sequía le puede quitar entre 2 y 3 puntos al PBI, un PBI que ya se esperaba que creciera menos del 1%, rápidamente puede entrar en terreno negativo y podemos entrar en una recesión. Eso a nivel nacional, Sí. pero a nivel local, en el interior productivo, en Chivilcoy, en Río Cuarto, donde soy yo, o muchas otras zonas productivas importantes, este efecto sobre la actividad económica es mucho más que 3 puntos, porque la participación del agro en la actividad económica es mucho más alta. Entonces, es de esperar también que se resienta mucho la actividad en todos los pueblos y ciudades donde la producción agrícola y ganadera es grande, es importante. Por supuesto. ¿Y cuál es la participación del Estado en todo esto? Bueno, este es el último informe que Sí, publicamos hace unos días, que da cuenta de que los impuestos representan el 67,2% de la renta agrícola que genera una hectárea con los cuatro cultivos principales que están ponderados en este número. Esto hace que la participación del Estado en la renta agrícola termine significando de cada 100 pesos de renta que se generan, 67,20 es el peso del Estado, lo que se llevan los impuestos. Este indicador es 6 puntos más alto que la edición anterior. Está principalmente influenciada esta suba por la sequía, que es un poco contradictorio, digamos, que en sequía la carga tributaria se haga mayor, y esto es como consecuencia de la estructura tributaria que tiene la agricultura en la Argentina, donde el principal impuesto son los derechos de exportación, que actúan sobre el precio bruto del grano, no sobre la ganancia. Entonces, ante una caída de la rentabilidad y incluso pérdidas que provoca la sequía, el impuesto sigue siendo el mismo, entonces se hace más pesado sobre esa renta que genera. claro. Y cabe aclarar que este 67,2 es un promedio nacional. Claramente las regiones más afectadas y los productores más afectados por la sequía, este número puede superar el 100% porque pagan impuestos sobre una renta inexistente.
O sea, a menor ganancia de los productores no implica, sí, menor cantidad, digamos, de impuestos, o que tenga que pagar una menor cantidad de impuestos. Se mantienen los Claro, impuestos. caen los impuestos medidos en pesos, si querés, Sí, pero crecen en términos proporcional a la ganancia. Porque, por ejemplo, en el caso de soja, pago 33% de derecho de exportación, así gane con esa producción o así pierda con esa producción. está bien. Entonces, si produzco 3 toneladas y paso de producir 3 o 4 toneladas a producir 2, voy a pagar menos cantidad de pesos o de dólares en términos de impuestos, pero eso va a representar una mayor parte de una renta mucho más chica. Claro. Mientras que, cabe aclarar, si tuviéramos una estructura tributaria normal, donde el impuesto más importante fuera el impuesto a las ganancias, esto no necesariamente sucedería porque cae proporcionalmente a cómo cae la rentabilidad. Un problema adicional que sí tenemos con ganancias son los anticipos de ganancias, que los productores van a tener que estar pagando anticipos de ganancias en base a la ganancia del año 2022, que fue un año relativamente bueno, para un año que finalmente probablemente no tengan que pagar ganancias, digamos. Es doblemente peor porque voy a estar adelantando el pago de un impuesto que al fin del ejercicio, cuando haga los números, probablemente no tenga que pagar ese impuesto y le voy a haber adelantado todo ese dinero a la FIP. O sea que el productor en pérdida va a tener que desembolsar efectivo para poder pagar eso. Y esa en realidad sería una de las pocas medidas realmente positivas que se podrían anunciar. Claro. Después, algo similar que resaltábamos son los saldos técnicos de IVA. Los saldos técnicos de IVA suelen ser un problema en algunas producciones pecuarias, en cerdo, en aves, en feedlots, en algunas cuestiones así, a veces en maíz solamente, pero hoy van a ser un problema generalizado. ¿Por qué? Porque el productor pagó mucho IVA en los insumos que compró y va a recuperar poco IVA en las ventas porque las ventas van a haber caído. Entonces le va a quedar un saldo técnico de IVA ahí que no puede recuperar con la actividad y es muy difícil de recuperar contra la FIP para que se lo devuelva. Entonces son dos casos de justamente de impuestos que el productor adelanta, si querés, el tipo de ganancias y saldo técnico de IVA, pero que finalmente es un impuesto que no tenía que pagar, entonces le genera una carga en primera instancia financiera, pero en última instancia una carga económica. Sí, 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 sí. Bueno, era uno de los pedidos de los productores, ¿no? Conjuntamente por ahí con la emergencia o el desastre agropecuario, depende de la zona, depende de cada productor. También sí, en este caso se podía, por lo menos durante este año complicado, sí, bueno, obviamente que siempre está el pedido de retenciones cero, pero sí también el de anticipo de ganancias, sí, de no pagar el anticipo de ganancias, por lo menos teniendo en cuenta lo que va a pasar en el año 2022-2023, ¿no? Sí, tal cual. Es uno de los pedidos por esto que decíamos, le genera un esfuerzo financiero para pagarlo y probablemente ese impuesto finalmente no lo tiene que pagar. Y vale aclarar que pedir no pagar los anticipos no es pedir no pagar el impuesto. Si al final del ejercicio ese productor, el contador hizo los números y tiene que pagar ganancias, lo va a pagar. Claro. Lo único que se está pidiendo es no adelantar, no Sí, sí, sí. anticipar, justamente anticipo de ganancias, no anticipar el pago de ese impuesto. No es que se está pidiendo no pagarlo, sino que se está pidiendo no pagar a cuenta de un impuesto que probablemente no tenga que pagar porque no tenga ninguna ganancia, incluso probablemente tenga Sí, pérdida. sí, vaya pérdida, claro. Preguntarte, David, ¿por qué tanta cuestión tributaria? ¿Por qué tantos son muchos impuestos o son pocos pero se hacen sentir? Bueno, nosotros de hecho medimos pocos. Si Pocos. uno se pone más fino, hay muchos más impuestos, pero que tienen una participación más grande. Nosotros de hecho medimos a nivel nacional eh, derecho de exportación, impuestos a los créditos y delitos bancarios, ganancias, IVA, a nivel provincial, sellos, ingresos brutos, inmobiliario rural y tasas viales municipales. O sea, en este 8. indicador medimos 8 impuestos, no es que estamos midiendo 100 impuestos. Después uno le podría agregar el impuesto de los combustibles que se paga sobre la nafta y muchísimos otros impuestos indirectos, patentes sobre el vehículo que está afectado a la producción agropecuaria. Se le podrían sumar mucho más impuestos que actúan de una manera un poquito más indirecta. Así que no son tantos impuestos, sino que justamente, como decís vos, se hacen sentir, especialmente los derechos de exportación, de todo este total de impuestos que estamos hablando. Por eso también la discusión se centra ahí, ¿no? De todos estos impuestos que estamos hablando, los derechos de exportación explican cerca de 2/3 partes, o sea, 2 de cada 3 pesos que paga de impuestos la producción agrícola a nivel local, provincial y nacional, son derechos de exportación. Y eso también, algo que nosotros recalcamos siempre, también por estar en la provincia de Córdoba, pero válido para todo el interior productivo,
es que es el federalismo fiscal de esta estructura tributaria. El 70,5% de todos los impuestos que paga la producción agrícola son impuestos nacionales no coparticipables, son impuestos que se queda directamente en nación y que no se distribuyen de manera automática a las provincias, impuestos que paga una producción que por naturaleza está inserta en el interior productivo. Sí, bueno, y la gran pregunta, sí, también que a veces se hacen los productores o cuando charlamos con algún dirigente, sí, es ¿dónde va este dinero? Es la gran pregunta, Bueno, ¿no? tal cual. Es la pregunta de todo contribuyente Sí, agropecuario o no agropecuario. Y parte de esto tiene que ver con esto que estábamos mencionando, de este federalismo fiscal, porque al no volver de manera automática todos estos impuestos que se pagan, no se ven reflejados en mejoras en las rutas provinciales, no se ven reflejados en mejora de los caminos rurales, en la conectividad, en los pueblos y ciudades del interior, porque es dinero que se va de las regiones del interior productivo y no vuelve. claro, Entonces, sí, 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 justamente no se ve. exacto. Sí, por ahí, Además, después sí, otra discusión es el gasto público, ¿no? En qué se gasta, si es prioritario o si no es prioritario, esa también es otra discusión, ¿no? Pero en primera instancia tiene que ver esto. exactamente. Bueno, sí, tanto los productores, en este caso con su producción, como nosotros también los consumidores, sí, terminamos a veces pagando más de impuesto que alguna otra cosa. No, también por otros informes que ustedes hacen, como cómo se elabora, por ejemplo, el precio del pan, de la leche, de la carne, digo, siempre aparecen los impuestos ahí en el foco de la escena, ¿no? Sí, es que tenemos una presión tributaria cercana de impuestos nacionales solamente. Sí, Bueno, si lo sumamos los provinciales, cercana al 30%, es decir, que cercana a 30%. un tercio de toda la actividad, de todo el PBI, de todo lo que se produce son impuestos. Entonces, claramente los impuestos están muy presentes en el día a día de la producción agropecuaria o de cada uno de nosotros cuando vamos a comprar fideos. Exactamente. Están muy presentes y por eso también explica en parte también el nivel de evasión fiscal, la economía en negro, porque una presión tributaria tan alta incentiva mucho también a una economía informal. Así que también tiene que ver. Bueno, esto nos va a golpear internamente y externamente, ¿no? Digo, el tema de tener menos producción ahora de trigo, de cebada, va a pasar lo mismo con el maíz y con la soja. Ya con el maíz está pasando, sí, la esperanza está puesta ahí en que la soja, en este caso, nos pueda salvar, ¿no? Entre comillas, sí, y tener una producción, aunque sea normal, sí, pero bueno, creo que esto va a repercutir a nivel interno y a nivel externo también, digo, porque se va a exportar menos, teniendo en cuenta que, bueno, veníamos bien con el tema de las exportaciones, ¿no? Sí, sí, por eso te recalcaba al principio que el principal impacto va a ser cambiario, digamos, que falten entre 10 y 15 mil millones de dólares en la economía actual, se va a sentir. Eh, Eso te quería mencionar en primera instancia, bueno, se me fue el otro. No, te iba a preguntar, ya que me dejaste justamente la puerta abierta, ¿por qué tenemos tanto tipo de cambio? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, yo no conozco absolutamente nada de economía, pero escucho que el dólar esto, que el dólar aquello, que el dólar lo otro, ¿sí? Como que hay un montón de denominaciones para el dólar, David. ¿Qué nos podés explicar aquello que no entendemos nada? Que decimos que el dólar blue, que el dólar paralelo, que el dólar oficial, que el dólar soja. Bueno, principalmente son los derivados de todas las restricciones cambiarias. Digamos, si no hubiese restricciones para que nadie compre dólares libremente, no existirían distintos tipos de cambio, digamos. En Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Chile, no tenés distintos tipos de cambio. ¿Por qué? Porque es un mercado único donde todos compran y venden de manera libre. Acá, para evitar que el tipo de cambio oficial suba o que el tipo de cambio oficial se devalúe el peso, el mercado oficial, se ponen restricciones. ¿Cuáles son las principales restricciones? Bueno, a este tipo de cambio oficial le ponemos restricciones para que muchísima gente no pueda entrar. Entonces, Claro. por ejemplo, una empresa solamente puede comprar dólares para importar, no puede comprar dólares para nada más. Una parte de las personas solamente pueden comprar $200 mensuales, todo el resto por distintos motivos no pueden comprar nada. Entonces yo cuando limito el ingreso a ese tipo y a ese tipo de cambio oficial, todos los que aportan sí o sí tienen que liquidar ese tipo de cambio oficial. Entonces cuando limito de esa manera, una persona que quiere comprar dólares, bueno, ahí ya no puede entrar.
y se generan todos otros mercados alrededor. Bueno, el mercado blue si lo voy a comprar en una cueva, el mercado MEP si lo compro en la bolsa, y se empiezan a generar todos estos dólares. Como en el mercado oficial sí se pagan las tarjetas de crédito y los argentinos se van de vacaciones y se están yendo muchos dólares por ahí, el gobierno pone otra limitante que es decir, bueno, para los gastos en el exterior y con tarjeta y los viajes, qué sé yo, además de este tipo de cambio oficial, tiene un impuesto del 30 más un impuesto del 45 más otro impuesto del 25. Y termina costando 370. Claro. Bueno, entonces ahí se genera el dólar tarjeta o el dólar Qatar. O para los pagos de conciertos internacionales entra tal impuesto, qué sé yo, el dólar Coldplay. Entonces, bueno, con todas estas restricciones se empiezan a generar toda esta multiplicidad de tipos de cambio. Y la razón principal es que el gobierno quiere postergar una devaluación del tipo de cambio oficial. Se quiere mantener la mayor cantidad de tiempo posible esa mentira que es el tipo de cambio oficial, que todos saben que está artificialmente bajo, cuesta 180 y todos estamos dispuestos a comprar dólares a 350, y quiere mantener esa mentira, y que yo te decía recién, postergar la devaluación. ¿Por qué te digo postergar? Porque no es una decisión de si quiero o no quiero devaluar, si soy bueno o soy malo, si creo que es bueno o es malo una devaluación, sino que hay una realidad de fondo que es el peso ya perdió su valor. Y eso se ve reflejado en la inflación, que suben los precios, y se ve reflejado en la suba del dólar. El peso ya perdió su valor. El tema es cuando eso se reconoce en el tipo de cambio oficial. Claro. A lo que el gobierno está jugando, y muchas de las jugadas de masa, y el dólar soja sirve para eso, es decir, bueno, tratemos de que esta decisión se pueda tomar después de las elecciones, no antes. Y es lo único que se está haciendo, tratando de postergar la decisión, pero es inevitable ya en este punto. Sí, 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 sí. Bueno, porque mucha queja de productores, bueno, tengo que pagar, sí, los insumos al dólar más caro, pero a mí me dan, por ejemplo, el oficial. ¿Sí? Me pagan a valor dólar oficial. A veces en pesos, tampoco en dólares. No, sí, siempre en pesos. Siempre en Siempre en pesos. pesos. Cualquier exportador que exporta soja o petróleo o cualquier cosa, a su cuenta le entran Le pesos, entran pesos, porque claro. automáticamente se entra al Banco Central los dólares y el Banco Central da pesos. Eso es automático. Sí, ahora la Eh, diferencia cada vez mayor, pero ¿no? bueno, Peso pasa dólar. eso. Muchos de los insumos, tanto por la brecha cambiaria como por las restricciones de la importación, como también todo el mundo obviamente quiere importar a este tipo de cambio artificialmente bajo, se empiezan a restringir, bueno, acá no podés importar, este producto no podés, esto podés hasta cierto punto, entonces todo eso importado ya no está a ese valor del tipo de cambio oficial, sino que está más caro. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces termina pasando esto, entre la inflación local que afecta a todos los costos en pesos, sumado a la inflación de los insumos por la brecha cambiaria y las restricciones a las importaciones, te generan costos en dólares más altos y vos recibís pocos pesos, digamos, por esos dólares que exportás. Y eso claramente es un desincentivo a exportar. Y por eso justamente vino el dólar soja. Muchos productores que tenían soja guardada decir, bueno, yo acá tengo guardado dólares que hoy valen pocos pesos y que sé que en el futuro van a valer más pesos. No las quiero vender, las voy a vender cuando sea necesario. Y el gobierno que hizo, bueno, te doy más pesos por esos dólares que vos tenés ahí guardados, así te incentivo a venderlos. Y eso funciona así funciona el incentivo a exportar. Si tengo más precio, exporto más, si tengo menos precio, exporto menos. Bueno, ¿habrá funcionado el Cuando dólar está la soja o opción. no? Claro, cuando Este año con la sequía va a haber menos producción, así que va a haber menos grado sí, de va libertad a para haber hacer eso. menos opción, ¿no? ¿Habrá funcionado esto del dólar soja o no? A ver, funcionó con el objetivo del gobierno. ¿Cuál era el único objetivo del gobierno? Tratar de juntar dólares en un momento corto del tiempo. Claro. Para ese objetivo funcionó. ¿Solucionó algún problema? No, porque no generó más soja, sino generó soja que ya se había cosechado en mayo y que se iba a vender de septiembre en adelante, se iba a vender ahora en febrero, en marzo, que se vendiera más rápido en septiembre y en diciembre. Simplemente no generó nueva riqueza, sino que adelantó futuras ventas que ahora se va a ver, la baja venta de enero, de febrero, de marzo, de abril, porque encima hay mucha soja, eh, mucha siembra tardía, entonces va a entrar tarde la producción, entonces se va a ver todo el faltante de stock en todos estos meses, porque se adelantaron las ventas. Entonces, funcionó en el sentido de lo que quería el gobierno. Quería muchos dólares sin importar los impactos. Generó impactos negativos en el mercado de soja, en el mercado de grano, en los alquileres, los que consumen harina de soja, etcétera.
generó muchos impactos negativos, generó impactos negativos en términos monetarios, porque todo eso significó emisión monetaria. Si yo, Banco Central, pago por las exportaciones $1 más caro de a lo que se lo vendo a los importadores después, esa diferencia la imprimo. Y el problema de fondo de todo esto es que sobran pesos. Claro, Entonces, sí, estoy sí. tratando de solucionar un problema de falta relativa de dólares, emitiendo más pesos que era el problema original. Así que claramente como echarle nafta al fuego, pero en el corto plazo solucionó lo que está buscando el gobierno. Y probablemente este 23 tengamos nuevas ediciones, seguramente no antes de la cosecha porque hay muy bajo stock, pero probablemente ya en julio-agosto se les ocurra de nuevamente implementarlo de nuevo. David, bueno, por ahora agradecerte como siempre muchísimo por la gentileza de atendernos, muy claro como siempre también para desasnarnos un poco, ¿no? Porque, por supuesto, es un tema que siempre venimos tocando aquí con los productores, con los dirigentes, y la gran pregunta que siempre nos hacemos pasa siempre por la cuestión económica. Fundación FADA, así lo encuentran, por ejemplo, en la web, si quieren profundizar, ¿sí? En el último informe, ¿sí? El próximo van cada 3 meses, en este caso. Sí, esto en realidad tocaba septiembre y diciembre, pero justamente por el dólar soja los pasamos a octubre y enero. Está bien, Ahora el próximo ya toca en marzo. Así que en dos perfecto. meses ya lo tenemos. Ahí está. Muchas gracias, David, como siempre. Muy amable, ¿eh? Un gusto conversar contigo. Que tengas un buen día. Hasta luego. La palabra de David Miazo, el jefe en economía de FADA, ¿sí? De la Fundación FADA, sí lo pueden encontrar, en este caso a través de la web, ¿sí? Ya sea FADA, ¿sí? O en su defecto, bueno, a través de Twitter, de Facebook, si quieren tener un detalle más de lo que es este informe, ¿sí? Que surgió en los primeros días de enero, donde sí marca que un 67,2% de aquello que producen desde el campo, que producen desde la parte de agricultura, sí termina pagándose en impuestos. O sea, este 67,2% termina en poder del Estado. Y la pregunta, sí que se hace FADA y que también se le hicimos a David Miazo y que nos acaba de responder, ¿cómo nos afecta o cómo nos afectará la sequía en este caso? ¿Sí? Bien, ahí estábamos charlando con David Miazo para arrancar esta mañana del centro, aquí en la 91.9. Ahora vamos a seguir, por supuesto, tocando otros temas de la actualidad, otras cuestiones que tienen que ver con la información, pero queríamos arrancar de esta manera porque, sí, teniendo en cuenta que, bueno, es una cuestión que siempre venimos tocando aquí en la mañana del centro, y fundamentalmente a veces nos quedamos con esa, digamos, duda, incertidumbre, intriga de, bueno, cómo funcionará la economía a partir de, ¿no? A partir de por ahí tener menos producción agropecuaria, menos trigo, menos cebada, arrancando por ahí, sí, una producción de maíz que aparentemente se perdió bastante, sí, será la menos, una cosecha que será menor, una superficie que se sembró menos también, porque hubo que, en algunos casos ni siquiera se pudo sembrar, sí, porque no estaba en fecha de siembra, porque quedó desfasada, porque también entró a jugar la soja, en este caso no, también arrancando un ciclo de forma desfasada, porque por ahí en el inicio de la siembra no estaban las condiciones de humedad, bueno, se arrancó a sembrar después que llovió, por ejemplo, en diciembre, y ahora, sí, la incertidumbre puesta en el maíz tardío, en la soja de segunda, bueno, en fin, son todas estas cuestiones que venimos planteando aquí en la mañana del centro con distintos actores, y la gran pregunta era, bueno, ¿cómo repercutirá económicamente? ¿Sí? ¿Cuáles serán sus impactos económicos? Y bueno, por eso decidimos convocarlo a David Miazo para molestarlo temprano en este 2023, después de este índice, de este informe FADA,